Dios les bendiga, Dios les guarde en el día de hoy. Este es su hermano Antonio Valentín Rivera. En este su programa Interpretación Bíblica. Estamos muy contentos de poder estar con usted en este nuestro programa y alegre de que usted está beneficiándose de nuestros programas, ¿verdad? Y diversidad de temas en el cual estamos compartiendo para el crecimiento espiritual, bíblico y teológico. Nos gustaría que usted nos diera un like. Es importante porque mediante él podremos entender cuántos de ustedes están siendo edificados y aprendiendo. También pueden enviarme un mensaje a mí donde usted pues exprese sus palabras concernientes al impacto positivo de las enseñanzas que estamos impartiendo a través de su programa Interpretación Bíblica. También deseamos mucho de que usted pueda suscribirse. El propósito de que usted se suscriba es que cada vez que nosotros grabemos, ¿verdad? Y posteemos, compartamos estas enseñanzas, usted puede recibir una alerta de que un nuevo programa ha surgido. Por lo tanto, hoy vamos a continuar nuestra enseñanza bíblica. Estamos en el libro de Apocalipsis, estamos haciendo unos análisis en esos primeros capítulos de Apocalipsis y en el programa anterior habíamos hablado sobre el rollo, el libro escrito por dentro y por fuera que estaba en la mano de Dios y que se estaba pidiendo a alguien que pudiese romper los sellos y abrir el libro. No había nadie en ese momento que pudiese tener ese privilegio porque no había alguna persona que cumplía o cumpliere con los requisitos de las demandas para ser digno del mismo. Por lo tanto, Juan, al ver este panorama celestial y ver que no había entre aquellos que estaban frente al trono, hablamos sobre los ángeles, hablamos sobre los seres vivientes y hablamos sobre los 24 ancianos que eran parte de aquel grupo en ese escenario celestial. Ninguno de ellos cumplió con los requisitos de poder abrir ese libro magnífico. Por lo tanto, Juan comienza a llorar y a derramar sus lágrimas porque deseaba saber, deseaba ver que aquel libro fuera abierto. Y algo muy interesante dentro de este panorama es el por qué Juan lloraba, porque aquel libro representaba aquella obra de Dios, aquella manifestación de Dios en su creación. Y desde ese momento, como conocemos, iba a comenzar a desarrollarse aquellos juicios como venganza por las persecuciones que la iglesia había sufrido en el primer siglo. Una connotación que tiene a través de las épocas, las iglesias, como los creyentes hemos sufrido angustias y desesperación por mentes maquiavélicas, por mentes inducidas por un poder oscuro que busca la forma de detener a la iglesia y le produce sufrimiento y angustia. Por lo tanto, Dios es un Dios vengador en ese sentido. Por eso la Biblia nos llama a nosotros a que nosotros no nos venguemos, sino que dejemos lugar a la ira de Dios. Ese libro era importante porque era un libro esperanzador donde Juan podía ver entonces la mano de Dios obrando a favor de la iglesia sufriente. Por lo tanto, vamos a continuar leyendo algunos textos porque quedamos en el último texto donde se le dice a Juan: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Nosotros hemos ya interpretado este texto ya desde, ¿verdad?, ese conocimiento que ya tenemos. Entendemos que se refiere a nuestro Señor Jesucristo, ya que menciona, tiene unos símbolos importantes como el león. El león era una representación de reinado poderoso
de la tribu de Judá, porque habla sobre el linaje de Cristo concerniente a la profecía que valida a Cristo como el rey sempiterno y la raíz de David, porque es, amén, como entendemos y conocemos desde el Evangelio de Mateo en la genealogía, que demostró a aquellos judíos que Cristo, aquel que había sido crucificado y había resucitado entre los muertos, era el Mesías que ellos esperaban. Dice que ha vencido, Dios ha vencido, Cristo venció el pecado en la cruz, llevando toda nuestra culpabilidad y pecado. Fue nuestro sustituto perfecto. Venció el pecado, lo destruyó. Aquel pecado que nos condenaba, aquel pecado que nos separaba de Dios, fue destruido en ese momento, en ese sentido, ¿verdad? De las exigencias. Entonces, vemos claramente que ha vencido, porque también venció la muerte en la resurrección. En la resurrección se levanta una cosa maravillosa, algo muy importante dentro de nuestros credos, dentro de nuestras confesiones, dentro de nuestra teología cristológica, que Cristo se levantó de los muertos, venciendo completamente a la muerte. Ya la muerte no tiene poder sobre él. Entonces, lo maravilloso de esto es que aquí se está presentando la imagen misma en símbolo de una cristología apocalíptica muy importante de poder entender y comprender para poder seguir la línea de lo que Juan nos quiere enseñar en la revelación. Por lo tanto, desde el verso 6 continuamos oficialmente el estudio y decimos claramente que y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Y es interesante porque este es un símbolo soteriológico necesario de explicar. Fíjese que en Isaías y en Zacarías también, y hay un verso por aquí que separamos que es bien importante, que donde en Isaías nos habla sobre ese cordero que expresó Juan también al principio, ¿verdad?, del Evangelio. Pero en Isaías capítulo 53, verso 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero que fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y cuando nos está hablando el texto sobre el texto de Apocalipsis, sobre el cordero, es importante verlo desde ese punto soteriológico, desde ese punto salvífico, desde ese punto redentivo, ya que Cristo es el que dio su vida como cordero que va al matadero. Por eso en el verso 6 nos dice, como cordero inmolado, aquel cordero que fue sacrificado, que experimentó la muerte. Algo muy importante de entender aquí, porque el símbolo de cordero lo vamos a ver continuamente en Apocalipsis, porque es una representación de nuestro Señor Jesucristo en su ejecución como aquel que dio su vida dentro de Apocalipsis, o lo que yo llamaría el evangelio apocalíptico. Sigue obrando a través y revelando a través de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Por lo tanto, hay otros símbolos que son muy importantes dentro de este versículo 6, que no solamente nos expresa al Cordero que quita el pecado del mundo, sino aquel que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El número 7 es importante porque el número 7 nos habla de perfección, pero también nos está hablando de una actividad divina.
una actividad poderosa. Quiere decir que a Cristo se le dio la facultad y se le dio el poderío y la autoridad sobre todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y es importante porque vemos a un cordero que tiene 7 cuernos, y en Apocalipsis los cuernos son símbolos de reino, símbolos de reino. Eso lo vemos más adelante en otros capítulos que nos habla de una bestia que tenía 7 cuernos. Quiere decir que hay una imitación. Aquí nos está hablando de un cordero que tiene cuernos, que representa a Cristo Jesús en su poderío y en su dominio sempiterno. Aquel que ve Daniel ¿verdad?, en la visión de Nabucodonosor, aquella piedra que cae a los pies de aquella estatua y destruye todo aquel imperio gentil para establecer su reinado, un reinado de paz, un reinado de gloria, un reinado de transformación. Quiere decir que nosotros los cristianos, en esa forma simbólica y en esa forma espiritual, tenemos la vivencia de un reino de Dios dentro de nuestros corazones, que se transmite a través de nuestros actos y afecta a nuestro entorno. Pero sí llegará un momento en que se manifestará o se materializará en todo su poderío ese reino de Dios que esperamos nosotros. Y dice que esos 7 cuernos representan ese reinado en su totalidad. Y los 7 ojos, como hemos estado analizando desde Apocalipsis, vemos al Espíritu Santo muy importante dentro de esta atmósfera profética. Lo vemos claramente en Isaías capítulo 61, donde dice que el Señor se fue ungido con espíritu de sabiduría y espíritu de poderío y de consejería, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjese que hay un versículo más adelante en el capítulo 5 de Apocalipsis que me llamó la atención, porque vuelve a mencionar el cordero. Quiere decir que ahora los millares que estaban allí, millares de millones de ángeles que estaban en ese escenario importante donde el cordero recibe el rollo de la mano de su patel, de su padre. Entonces dice, y el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¡Qué tremendo! Mientras en Isaías nos destaca los 7 espíritus como características del ungido, aquí nos muestra las características de aquel que es honrado, aquel que es reconocido como rey. Qué maravilloso, mi hermano. Mire cómo dice nuevamente, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la alabanza. Qué maravilloso es poder leer este capítulo con ese ojo profético, esperanzador y transformador. Y fíjese que seguimos leyendo más adelante y dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El cordero como inmolado, que tiene los 7 cuernos, que ha recibido autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, que tiene aquellos ojos, 7 ojos, que representan la perfección que deriva del Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, que opera en nosotros que somos sus hijos, y proféticamente es la verdad revelada, ese Espíritu Santo que estuvo en la creación en Génesis capítulo 1, donde dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Dice claramente, y vino y tomó del libro
el de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y este punto es bien importante porque estamos hablando de la santidad de Dios. La santidad de Dios es algo que hay que respetar, hay que reverenciar. No todos podemos tomar directamente de la mano de Dios algo. Por lo tanto, Jesucristo cualificó. Jesucristo vino a esta tierra, fue obediente hasta la muerte. Logró su propósito y su meta. Y por lo tanto fue digno de tomar del Rey mismo, Dios Padre, esa autoridad delegada. Hay quienes piensan que los rollos representaban aquella autoridad sobre la creación, aquella escenario donde Satanás le roba al hombre su derecho de autoridad, a ese primer Adán, donde Adán, por causa de la desobediencia, pierde ese derecho y Satanás entonces se hace príncipe y de este mundo. En otras palabras, en la cruz del Calvario, Dios derrotó ese poderío satánico y diabólico y se lo entrega nuevamente al segundo Adán. Le entrega entonces la creación, le entrega todos los dominios que antes eran marginados por el enemigo. Y es interesante verlo desde este punto porque nos está hablando sobre lo que es restauración. Por eso es que la Biblia nos habla que los hijos de Dios no solamente se han de manifestarse, sino que también dice la tierra, porque está esperando la manifestación de los hijos de Dios para ella también ser parte de esa transformación y de ese cambio. Yo soy de los que pienso, y soy un escatólogo que piensa de que la tierra no va a ser destruida como muchos piensan, en ese sentido de destrucción total, de desaparecerse, sino que el concepto de tierra nueva, cielo nuevo, nos está hablando de una transformación. Es como cuando el Señor nos habla a nosotros de una nueva creación, nueva criatura en Cristo Jesús. En ese sentido espiritual hemos sido transformados y nuestro ser también. Por lo tanto, la tierra va a ser transformada. El término destrucción significa cambios drásticos, destrucción de los elementos dañinos de este mundo, para volver nuevamente a ese estado, ¿verdad? Ese estado primigenio, donde Dios tenía una comunión con el hombre en una tierra totalmente pulida por la presencia de Dios. Por eso Apocalipsis nos habla ya para el final que Dios será nuestro sol, porque no habrá más lágrimas, no habrá más llanto, no habrá más luto. Nos habla de una paz total, de una reconciliación del hombre, no solamente con Yahvé, con Dios, a través de Cristo Jesús, sino una reconciliación del hombre con esta tierra que necesita ser impactada, que ha sufrido por las malas decisiones de los hombres. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Al recibir ese libro, pudieron mirar a aquellos seres celestiales, que aquel era el digno, que aquel era el rey, que aquel era el escogido. Por lo tanto, ellos tenían arpas, y las arpas son símbolo de comunión, de adoración, de armonía, de paz. Es interesante cómo el panorama apocalíptico, aunque muchos lo ven como un panorama terrorífico, tiene muchos elementos esperanzadores, llenos de paz, de gozo, de alegría. Y aquellas arpas que tenían ellos son aquella representación de ese glorioso mover de la armonía de Dios, experimentando esa excelencia divina y celestial. De aquí es que, de este texto es que muchas personas sacan que cuando uno muere está en una nube con una arpa tocando algo bien, supuestamente bien aburrido, pero no. Este es un elemento profético donde nos está hablando sobre una adoración absoluta, armoniosa, dedicada en las coronaciones de los reyes en la antigüedad.
habían músicos que tocaban esa melodía excelsa de gloria. Es como cuando un matrimonio, dos personas se casan y entonces la séquita y todos van caminando. Hay una música que es una representación de una transformación o de una transición, ¿verdad? Social, económica. Quiere decir que dos personas se unen, es como si recibieran simbólicamente coronas. Quiere decir que el hombre recibe a aquella mujer y la mujer recibe a este hombre como un regalo y un premio. Pues algo así en los tiempos antiguos, los reyes cuando eran coronados, había una séquita de personas con arpas, con instrumentos, con esa melodía y esa música de triunfo, de gloria. Qué maravilloso todo lo que podemos sacar de un texto bíblico. Y también podemos mirar aquí que tenían copas llenas de oro, y dice llenas de incienso, y tenemos que mirar que en el libro de Éxodos podemos ver el concepto del incienso muy importante, porque representaba adoración a Dios, pero también representaba intercesión a Dios. En el tabernáculo, allí adentro, en el lugar santísimo, estaba ese incenciario que constantemente, con aromas, ¿verdad? Frescos, una aromática excelente, con unos elementos que verdaderamente se disfrutaba al oler. Entonces vemos aquí que también anuncia como que hay unos copas de oro. Y la copa de oro es importante porque la copa de oro significa participar en los sufrimientos de Cristo. Y el oro representa aquel proceso de sufrimiento que pasó la iglesia y que la iglesia está pasando en el día de hoy, porque Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo y estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Disfrutamos autoridad, dominio y poder. Por lo tanto, tenemos que entender que la copa, porque hay una copa que es la copa de la ira de Dios, pero esta copa es la copa por lo cual la iglesia y los fieles han sufrido por causa del reino de Dios. ¿Verdad? En el ministerio de Jesucristo, cuando Cristo participa con sus discípulos, le dice que ellos podían disfrutar y participar de la misma copa de Jesucristo. Y estaba hablando de la muerte. Estamos hablando de la muerte. Cristo ya le estaba profetizando a ellos que muchos de ellos iban a padecer por la causa de Cristo. Y más adelante vamos a ver aquí en los siguientes capítulos cómo también vemos la iglesia sufrida y perseguida, derramada toda su sangre por causa de ser fiel a Cristo. Es decir, que esas copas estaban llenas de las oraciones de los santos. Y estuve leyendo un comentarista que decía que esas oraciones eran aquellos deseos de que Dios interviniera en favor de una iglesia sufriente de su época. Qué maravilloso, amado hermano, donde Dios ejecuta el juicio, porque Dios es un Dios justo. La Biblia dice que Dios no obra en la ira del hombre, ¿verdad? Sino que debemos de darle paso a la voluntad de Dios y a su propia ira contra la humanidad que se revela contra Dios y contra la iglesia. Seguimos leyendo porque ya estamos culminando estos versos bíblicos por el día de hoy, pero decimos claramente que ellos tenían las oraciones de los santos y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir su sello. Y vemos nuevamente que el concepto de dignidad aparece en el verso 9 en forma de un canto, porque tú fuiste inmolado. Aquí se dice
en este canto, porque Él es el digno, porque fue inmolado, ya nosotros hemos hablado sobre eso. Y con tu sangre nos ha, ¿qué? Nos has redimido. Y la palabra redimir es un concepto importante dentro de la soteriología, porque en el Antiguo Testamento redención o redimir el acto de comprar un esclavo para después dejarlo libre. Y Cristo nos compró con su sangre preciosa. La Biblia dice no con oro ni con plata, sino con su sangre preciosa nos compró para hacernos libres de nuestra condición pecaminosa, liberarnos del mercado del pecado, que es el mercado de la esclavitud, para nosotros poder entonces disfrutar una experiencia renovadora y transformadora. Por lo tanto, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, porque la salvación es para todos, no es solamente para un grupo selecto, sino es también para todos aquellos que en Cristo Jesús, amén, tengan fe. Es interesante porque dice el verso 10, y con esto concluyo por ahora, y nos has hecho para nuestro Dios, nos has hecho. Es decir, que a través del Cristo Jesús nosotros hemos sido hechos. Por eso cuando se habla en Efesios sobre los ministerios, dice constituido. Quiere decir que no es algo que nosotros provoquemos, sino es algo que Dios provoca en Cristo Jesús en nosotros y nos marca y nos separa para. Entonces, en esta ocasión, el verso 10 dice, para nuestro Dios, reyes y sacerdotes reinaremos sobre la tierra. En una traducción más cerca al original, dice un reino de sacerdotes. No separa reyes y sacerdotes como usualmente nosotros leemos en Reina Valera, sino que dice un reino de sacerdotes, que era la visión de Dios con el pueblo y el propósito de Dios con el pueblo de Israel cuando fueron sacados de Egipto, el pueblo hebreo, convertirlos en una nación completa de sacerdotes, pero no cumplieron los requisitos y tuvieron que hacer entonces una orden arónica sacerdotal para poder cumplir los elementos de ceremonias y rituales como símbolo de acercamiento a Dios, pero tampoco ellos pudieron lograr ese objetivo porque fallaban continuamente. Entonces Cristo llega con un sacerdocio perfecto, dice diferente, como dicen en hebreo, diferente al de Aarón. Uno nunca ha visto anteriormente. Quiere decir que este sacerdocio es celestial, transformador, impactante, donde logra una vez por todas que el hombre sea libre de su condición. Ahora, el hombre por efecto también, al recibir a Cristo como su Salvador, se convierte en un sacerdote, porque ahora es un mediador también del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la iglesia no solamente es un lugar de reunión o un organismo salvado, sino también es un pueblo de sacerdotes para ministrar las buenas nuevas de Dios. Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde. Acuérdese de darnos un like aquí en su programa Interpretación Bíblica, y además también denos, ¿verdad?, su suscripción para que usted también reciba las alertas cada vez que nosotros pues posteemos y compartamos un nuevo programa de interpretación bíblica. Este ha sido su hermano Antonio Valentín, y esperamos de que toda esta palabra que hemos hablado sea de bendición para cada uno de ustedes. Dios les bendiga y Dios les guarde.